Maribel, ¿comienzas? Hola, profe, buenas tardes. Sí, Buenas eh, tardes. profe, antes queríamos comentarle, lo que sucede es que Yolanda tuvo una calamidad, entonces no, yo creo que no se puede conectar en esta tarde. Se le presentó una calamidad familiar, entonces no creo que se conecte. Sí, sí, me pidió permiso ella. Ya Ya. hablé con ella. Ujú. Gracias. Listo, profe, ¿ahí me escuchan bien? Sí, Ok. Bueno, bueno, buenas tardes, profe, buenas tardes a mis compañeritos. bueno, Ahorita voy a presentarles pues eh, un tema a tratar que es escuela lombarda. En este tema a tratar vamos a manejar lo que es vamos a verificar y a mirar pues sobre lo que nos trata de este tema a tratar. Vamos a manejar una introducción acerca de la escuela lombarda. Nos menciona que a través de la historia se ha venido desarrollando la contabilidad por medio de las escuelas, ¿no? Aparte de la escuela lombarda, pues existen otras que los compañeritos, pues ya a medida en sus exposiciones, pues ya nos van a ir mencionando. Todas aportaron ciertos puntos de vista con distintos enfoques que se han servido en la autocrítica a la contabilidad. Ello con el fin de desarrollar e integrar con otras disciplinas como son la economía y administración que se hacen afines. La importancia del desarrollo del conocimiento contable está determinado por factores que ha adquirido a través de la historia, como se ha ido construyendo una contabilidad por aportes de distintas escuelas en distintos tiempos, tomando de cada escuela teorías sólidas que contribuyen a un buen desarrollo de la contabilidad con ayuda de la crítica, el desarrollo de esta disciplina con base en la ciencia como sucesor de la práctica empírica. Estamos mirando pues más a fondo ya en nuestro tema que es la escuela lombarda. A esta escuela especialmente se le atribuye su decidida vinculación con los conceptos, además de la separación entre lo que es la teneduría de libros y los principios económicos administrativos. Uno de los representantes legal, digamos, no era representante, sino como el padre de la modernidad o de la contabilidad, lo podremos mencionar que es el señor Francisco Villa. El señor Francisco Villa es el principal representante de la escuela lombarda. Y ahorita les voy a mencionar un poco acerca del señor Francisco Villa. El señor Francisco Villa nació en Milán en el año de 1801, obtuvo un diploma de contador, eh, ingresó como empleado en el Departamento de Contabilidad Real Imperial de Lombardia en 1826, perdón, en 1826.
Más tarde, pues enseñó la contabilidad y agricultura en escuelas públicas y después de una competencia obtuvo la cátedra de contabilidad estatal de la Universidad de Pavía en 1843. Francisco Villa ha sido considerado el padre de la moderna contabilidad italiana. Efectivamente, su magna obra Elementi die Administración e Contabilità, aparecida en Pavia en 1850, puede considerarse el punto de partida de una nueva concepción de la contabilidad sobre la completamente distintas a las anteriores. Entonces, pues ahí estábamos mirando como una pequeña biografía del señor Francisco Villa como padre de la moderna contabilidad italiana y de la escuela Lombardia. Los aportes que tenemos en la escuela lombarda, en este caso tenemos unos objetivos de la contabilidad, que es el control de la empresa. Otro de los aportes es proponer la separación de la contabilidad como técnica y contabilidad como ciencia, que es lo que más nos habla el señor Francisco Villa. La teneduría de libros como un instrumento de la contabilidad, la separación entre la teneduría de libros y la vinculación de nociones económico-administrativas para llevar las cuentas. La contabilidad como fuera abierta en valores en lugar de relaciones personales. Además de ello, también tuvieron dos momentos en la contabilidad que fueron la contabilidad aplicándose a las administraciones públicas y privadas, que eso fue publicado en 1840 y 1841. Otro momento fueron los elementos de la administración y contabilidad, publicado en 1850, dividido en tres títulos. El primero, pues, que está dedicado a las nociones administrativas económicas. El segundo está dedicado al mantenimiento de registros. El tercero, titulado es Organización Administrativa y Auditoría. ¿Ya? De esto podemos mencionar que en los elementos de Villa realiza un estudio sistemático y profundo de la empresa. Desde un punto de vista, pues las organizaciones y la división de trabajo, los objetivos perseguidos, los objetivos administrativos, que son los que orientan, y orientan la manera de llevar, en este caso, los libros, ¿no? Que son lo que nos está hablando en este caso. Tenemos también los inicios de la escuela lombarda. Tenemos el periodo clásico, que se extiende desde el nacimiento de las primeras escuelas de pensamiento contable en el siglo XVIII hasta el siglo XX. La principal característica de esta etapa, que su propósito esencial, es explicar el funcionamiento de las cuentas, y en el siglo XIX se presentó, pues, el florecimiento del pensamiento contable en Italia, ¿no? Con una prioridad intelectual que habría de permanecer hasta mediados del siglo XX, es lo que nos menciona. La relación con el siglo XXI, en este caso, son las bases para los planteamientos actuales de la contabilidad. Él proporciona, pues, los principios económicos y administrativos y se rigen la acción a llevar también lo que son las cuentas. Todas las escuelas italianas tienen un objetivo común, donde tienen por un propósito de elaborar, pues, las teorías científicas para nuestra disciplina, normalmente basadas en la relación entre la contabilidad y la administración empresarial, pues, que es lo que nos hablan, ¿no? Cada escuela mantiene una razón de ser. Por ejemplo, la escuela contista, en la cual se predomina el movimiento de las cuentas y la diferencia entre el propietario y su ente económico. La escuela de propietario es muy similar a la contista, con un enfoque, pues, más amplio hacia el movimiento de las cuentas. La escuela lombarda se atribuye a la escuela la primera en haber plasmado rigurosamente esa separación entre la contabilidad técnica y la contabilidad como ciencia, al haber separado la teneduría de libros de la verdadera ciencia contable, ¿no? Fue lo fundamental, considerado esta como un conjunto de principio económico administrativo cuyo desarrollo y aplicación constituye el verdadero arte de llevar, pues, las cuentas en los libros.
Dentro de lo que es la escuela lombarda, nosotros pues yo más que todo investigando, mirando videos, mirando todo lo que es lo que nos rodea en este caso con este tema, la escuela lombarda se enfoca más en afianzar la administración, ¿no? En afianzar la administración con la contabilidad. Y si miramos actualmente las empresas, estas dos áreas pues van ligadas en sus funciones. El área de contabilidad tiene la responsabilidad de tener informada el área administrativa. Para ello, pues determinan presupuestos y diferentes aspectos que se presentan a diario. Así pues, de esta manera pues, podemos ver que las escuelas están ligadas a lo que ahora es la contabilidad y estas se enfocan más en dar una explicación a la economía y administración. También podríamos decir que van ligadas a la contabilidad y la importancia de que estas áreas merecen en cada empresa existente. Muchas gracias por su atención y pues eso era el tema de lo que yo les quería hablar. Pues también un objetivo, pues como por último que se me estaba quedando de la escuela lombarda, pues un objetivo que fue el de Francisco era el de llevar el control de la empresa, mostrando el desarrollo de sus operaciones, pues que también me quedó como muy, fue una nota muy importante que yo tomé en mis anotaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maribel. Muy bien. Juliana. Juliana, ¿estás ahí? Sí, profe, ya ahorita. Oh. ¿Me confirman si están mirando mi pantalla? Sí. Y compañeros, el tema que me ha correspondido a mí es la escuela jurista o personalista. La escuela personalista es la primera escuela más significativa. Su principal propulsor fue Francesco Marchi, que correspondía a la escuela contista. Es la naturaleza económica de nuestra disciplina, la contabilidad en la regulación de las relaciones entre la empresa. Su principal creador fue Giuseppe Cerboni, quien decía que el pensamiento se manifiesta en tres aspectos: económico, administrativo y de teneduría. La magna obra de Cerboni fue publicada en Roma en 1866. En ella se desarrollaba con vigor y profundidad su razonamiento contable. Desde el punto de vista de Cerboni, la contabilidad se debía tener en cuenta, en primer término, la actividad meramente económica de la empresa, los actos de sus órganos administrativos con la finalidad de ejercer un control sobre ellos. En principio, la escuela personalista parece entroncar en los pensamientos contistas, en los que se considera a una persona sujeto de derechos y deberes detrás de cada cuenta. Giuseppe Cerboni consideraba el patrimonio desde el punto de vista jurídico, ya que la disciplina contable debía medir las responsabilidades jurídicas que se establecían entre las distintas personas patrimonio de cual fuera la empresa. En ella se atacaba duramente a la doctrina de la escuela cincocuentista, seguidora del método de Granges, que durante más de medio siglo había dominado la escena de los estudios de la teoría contable en Europa. Desde el punto de vista de Francesco Marchi, son 4 las personas interesadas en la vida de la empresa, como lo es el administrador, los consignatarios y los corresponsales.
Las cuentas se dividen en dos grupos, las del propietario por un lado y las cuentas que deben abrirse a los consignatarios y los corresponsales por otro lado. Tenemos unos puntos básicos que son los fundamentos conceptuales de la disciplina contable que se apoyan en las relaciones jurídicas entre las personas que intervienen en la administración del patrimonio de la empresa y el carácter económico de la contabilidad a la que se sitúan prácticamente al frente de la economía de la empresa, abarcando la totalidad o al menos una buena parte de la actividad. De acuerdo con el pensamiento de Cervoni, al estudiarse con detenimiento las relaciones jurídicas implicadas, se perciben las 4 categorías de personas, que son el propietario, la persona o grupo de personas a quienes les corresponde, el administrador, que es la persona que ha recibido del propietario el mandato de desempeñar la administración de la hacienda. Los agentes, que son las personas a las que el propietario encomienda el manejo de los distintos bienes materiales. Y el cajero, al que se le confía el dinero en efectivo. El almacenista y también los corresponsales, como ya lo decía anteriormente, de la hacienda. Cervoni presenta un sistema, el libro del desarrollo, en el que se dispone cuidadosamente una subdivisión estudiada de las cuentas que suponen una especie de borrador, y el cuadro de contabilidad o síntesis de diario y desarrollos, que se puede proponer en una visión general, resumida y ordenada de la contabilidad de la empresa. A la escuela jurídico-personalista y en especial a Cervoni debemos también importantes cuestiones de cierta actualidad, como por ejemplo la naturaleza económica de nuestra disciplina, el papel de la contabilidad en la regulación de las relaciones entre las personas que intervienen en la empresa o la vinculación entre contabilidad y otras disciplinas relacionadas con esta actividad. Sismografía. Que facilita un rígido y puntual control de cada paso contable, aun cuando su excesiva complicación la ha hecho poco menos que inaplicable en la práctica, gracias a su estudio. Sin embargo, la atención de los tratadistas pues, se centró más en el aspecto organizativo y funcional de la empresa, anticipando los modernos sistemas de control. Cervoni recibió el nombramiento como contador general del entonces reino italiano, lo que permitió hacer que se aplicara su país. Las ciencias de las funciones, de las responsabilidades y de las cuentas administrativas de las haciendas abarca 4 aportes distintos que tratan respectivamente, que son el estudio de las funciones de la administración económica de las empresas, la organización y la disciplina interna de las empresas, el cálculo y aplicación de las matemáticas y su demostración, y del estudio del método de registro destinado a coordinar y a representar los hechos administrativos de la empresa. Los principales aportes de la escuela personalista corresponden al italiano Cervoni, de 1833 a 1866. Sus pensamientos giran en torno de 2 puntos básicos que son la vinculación entre contabilidad y otras disciplinas relacionadas con la actividad empresarial y, como le decía anteriormente, lo que las empresas abarcan la totalidad o al menos una buena parte de la actividad empresarial. En su obra, Logismografía, proponía un nuevo sistema contable. La logismografía está emparentada con la doctrina de la personificación de las cuentas, pero visto desde un punto de vista jurídico en la que el hecho contable crea una relación contable entre personas naturales o jurídicas
que se anota utilizando una cuenta para cada una de las personas implicadas. Según Cerboni, la contabilidad debe contemplar antes que la actividad económica de la empresa los actos de sus órganos administrativos con el objeto de ejercer un control sobre ellos. La naturaleza económica de nuestra disciplina y la contabilidad en la regulación de las relaciones entre las empresas o la vinculación de la contabilidad con otros aspectos de la misma. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Juliana. Dani. Sí, profe. Espérame, ya presento. ¿Listo? Listo. Buenas tardes, compañeros y profesora. Buenas Eh, tardes. Voy a avanzar, profe. El tema que me tocó es teoría del propietario. La teoría del propietario trabaja no solo aplica a la tierra en sí misma, sino a la aplicación del trabajo sobre la naturaleza. Bueno, se puede decir que la tierra, en su hecho original, se considera como algo no apropiado por nadie. Si un individuo aplica un trabajo sobre esta tierra, como por decir la agricultura, se convierte propietario de este terreno. Con solo el hecho de colocar una cerca y sembrar en ella, dentro de ella se vuelve propietario de esto. Un ejemplo que podríamos tomar, se puede decir que una manzana tomada de un árbol sin propietario se convierte en propiedad de la persona que la cosechó, con el simple hecho de tomarse el tiempo de recogerla del árbol, se podría decir. Y esta teoría nace en Gran Bretaña, a la mitad del siglo. El principal autor es Schoolcraft Steam, quien expone las siguientes reglas. Puede avanzar, profe. La empresa es un ente con personalidad jurídica distinta a la del propietario. La empresa tiene un patrimonio integrado por dos elementos, los cuales son activo y pasivo. El activo. El activo en la contabilidad se le llama al conjunto de bienes económicos que posee una empresa. Esos bienes pueden convertirse en dinero o en otros medios equivalentes. Unos ejemplos que podríamos tomar son los muebles, inmuebles, el equipo de oficina, maquinaria, inversiones, en fin. También tenemos el pasivo. El pasivo se define como el total de deudas y obligaciones contraídas por la empresa que se encuentran en contra del negocio. Algunos ejemplos podrían decirse que son como los préstamos o puede decir que son como los préstamos, saldos pendientes por pagar a proveedores, deudas y seguridad social. También tenemos patrimonio. Es empleada en contabilidad para referirse a las aportaciones de los propietarios modificadas por los resultados de las operaciones de la empresa, es el capital social más las utilidades o menos las pérdidas. También se puede decir que son conjuntos de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a una organización, que conforman un balance. Y, listo. Schoolcraft Stems nació
en Oxford, Reino Unido, en 1942. Es un físico teórico británico. Estudió matemáticas y física en la Universidad College de Oxford, donde se licenció en 1962. En 1966 fue doctoró ah, en Trinity Hall de Cambridge. Ya, eso es mi tema, lo que encontré un poco. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Bueno, dentro de lo que es... Aquí estoy presentando. Dentro de lo que es la contabilidad, existen unas escuelas de pensamiento y unos paradigmas frente al hecho o que van dirigidos hacia qué es lo más importante dentro de la contabilidad, cuál es el objetivo, hacia qué se apunta sobre la información que genera dentro de la contabilidad. Recuerden que en la clase pasada nosotros habíamos visto esa definición frente a qué era contabilidad. Y mirábamos que hay una discrepancia entre lo que es contabilidad en la medida en que unos nos aseguran que es una técnica, que otros que un arte, que un sistema de información. Y por último, que es una ciencia, que es donde habíamos dicho que era con la que nos quedábamos por efectos de que generamos conocimiento y hay investigación dentro de lo que es contabilidad. De esta manera y a través de esa ciencia, que es la contabilidad, una ciencia social, se formulan estas escuelas de pensamiento. ¿Con el fin de qué? De formular teorías, de formular conocimientos frente al manejo, frente a los procesos, frente a los procedimientos, conocimiento teórico, que se ha venido evolucionando en la medida en que el pensamiento contable y las escuelas han cambiado esa manera de ver y esa manera de trabajar dentro de la contabilidad. Empezamos con distintas etapas dentro del pensamiento contable. Y dentro de estas distintas etapas, la primera pues hace referencia como tal a esas escuelas, digamos, a las primeras, a las clásicas, en donde para estas lo más importante dentro de la contabilidad y el estudio de la contabilidad se centraba en el registro contable, en el manejo de esas cuentas. Es por eso que miraron que muchas de ustedes y en la última se centraban mucho sobre los conceptos, ¿no? ¿Qué era el activo? ¿Qué era el pasivo? ¿Qué era un ingreso? ¿Qué era un gasto? Esa dinámica, cuando se debitaba, cuando se acreditaba, cuando se registraba, cómo se reconocía una determinada transacción. Posteriormente a esto, en su segunda etapa dentro de las escuelas, cuando surge el desarrollo de la partida doble, y con la partida doble se empieza a hablar de esa ecuación, de la famosa ecuación patrimonial, que da el sentido en últimas a todo lo que se produce y el resumen de los informes que se genera a través de la contabilidad. Sigue una tercera etapa frente a la difusión y la implementación de la partida doble. Y finalmente, dentro de la cuarta etapa, una vez la contabilidad ya está sedimentada, ya sabemos que hay cuentas acreedoras, otras deudoras, y que tiene que haber esa partida doble, siempre sumas iguales dentro de cada uno de los registros contables, en los que ya se habla de las cuentas de patrimonio, las cuentas específicas, que es caja, que es clientes, que es una obligación financiera, que se empiezan a construir de acuerdo a las necesidades que tienen las empresas frente al registro de sus transacciones. Y de esta manera, dentro de las etapas clásicas, dentro de las escuelas clásicas,
está la contista, la lombarda, la del propietario, la jurista, la controlista y la mercantilista, que son algunas de las que ustedes acaban de explicar. Y en esencia, estas revisan el funcionamiento netamente de la cuenta, la relación que tiene la empresa, la administración con la economía, con la contabilidad. Se empiezan a formular distintas teorías sobre qué es contabilidad y cuál es esa funcionalidad y esa utilidad que tiene en sí la contabilidad. Aparece sí la teoría del propietario, que la acabamos de ver, y dentro de esta su principal teoría, la teoría de agencia. La teoría controlista con René Descartes, y dentro de esta pues se distingue la moral de la empresa sobre la moral del propietario. La teoría lombarda, que la acabamos de ver, donde aparece esa separación de la teneduría de libros y la vinculación de las nociones económicas administrativas de llevar las cuentas. Y el objetivo es controlar a la empresa como tal. La jurista, en donde aparecen esos conceptos de derechos y de deberes. Y con la teoría jurista, y con la escuela jurista, es donde aparece lo que hoy conocemos como el debe y el haber. Por eso se le llama jurista y por eso se enfoca dentro de las cuentas y está posterior a la formulación de la teoría de la partida doble de la contabilidad. Y seguido de esto, pues aparece la escuela controlizo materialista con Fabio Vesta, quien estudia y enuncia las leyes del control económico de las haciendas. Hablando de hacienda, sobre el ente económico como tal, sobre la riqueza que se tiene, y dentro de esas funciones hacendales tienen distintas fases, entre la que está gestión, dirección y control. Y en estas etapas de dirección, gestión y control, que son netamente administrativas, fusiona a la contabilidad dentro de ese control. ¿Por qué? Porque la contabilidad que proporciona tener información sobre qué es lo que se posee, qué se tiene, qué se debe, qué se hizo, proporciona y contribuye al control de la entidad. También de esa manera, al control de la empresa misma, a su dirección y el gestionamiento frente al planteamiento de estrategias, frente al planteamiento de objetivos, de acuerdo a qué, a los datos que ha proporcionado la contabilidad. De esta manera, estas escuelas clásicas que aparecen cada una con distintos, digamos, enfoques, pero en sí enfatizados hacia ese manejo de las cuentas, el surgimiento como tal de los conceptos, de las dinámicas, de la partida doble misma. Pues avanzamos y llegamos a unas escuelas económicas de pensamiento. ¿Por efecto de qué? De que los mercados cambian, de que el mundo cambia y la contabilidad tiene que empezar a cambiar para estar a la vanguardia de esos cambios y procesos que suceden dentro de los países. Entonces, ahí surge una expansión económica y dentro de esta aparecen las escuelas económicas, económico europeo, neonatismo económico francés, la Escuela Alemana de Economía Europea, el periodo económico en Italia, el neocontismo en Estados Unidos, la Escuela Económico-Deductiva de Norteamérica o norteamericana. Y en este aparece el concepto de valor económico como elemento de la contabilidad. De esta manera, los objetivos de la información contable se empiezan a orientar hacia aspectos económicos de cada una
de las entidades o dentro de las actividades que desarrollan estas actividades. Surge un periodo económico de la contabilidad dentro de los países de Centro Europa, Francia, Alemania e Italia. Y se hace una adaptación científica de las ciencias matemáticas, filosofía, económicas en el comportamiento contable. Y se empieza a hacer esa vinculación que hoy tenemos. Como contadores, como profesionales, nos forman con distintas disciplinas que debemos de conocer y debemos saber, y diferentes ramas de pensamiento que nos contribuyen a nuestra formación. Y eso es lo que empiezan a ver las escuelas económicas, que ya no es solo la partida doble, la cuenta T del débito y del haber, sino empezar a enfocarse un poco frente a esa información que proporciona la contabilidad. De esta manera, el primer neocontismo se sitúa en Europa con Leo Gumber, 1908. Y dentro de este neocontismo, la contabilidad forma parte de la ecomología, que tiene por objeto la actividad económica de la empresa. ¿Y por qué forma parte de esa ecomología? Porque es la que proporciona la información. Ahí está la información y contiene los datos en términos financieros y que permiten desarrollar y analizar en el tiempo los distintos cambios. ¿Para qué? Para podernos proyectar. Y se empieza a estudiar la actividad económica de cada una de las empresas frente a su situación, frente al cambio de su situación financiera. Dentro de este se habla de unos elementos patrimoniales en los que se distinguen causas y efectos, como por ejemplo, el capital es la causa de la empresa y la inversión es el efecto. El crédito, haber, es procedencia, el origen a la causa. El débito o debe representa el efecto. Las cuentas de causa están en el pasivo. Las cuentas de efecto están en el pasivo. Se empieza a formular así distintos pensamientos contables con base a lo que estaba o sucede para la época y esas exigencias que se le hace a la contabilidad. Pasamos al neocontismo francés con Jean Bourdieu, René Delaporte y Jean Dumerque, 1919-1922. Dentro de este aparece el concepto de valor como concepto básico en la contabilidad. Recuerden que las escuelas económicas aparecen en ese valor económico de las empresas, que en últimas, ¿a través de qué la valoramos? A través de la contabilidad. La contabilidad se posiciona como una ciencia de las cuentas. Y empezamos a cambiar y evolucionar. Pasamos de unas escuelas clásicas en la que miraban a la contabilidad no tanto como ciencia, sino más bien como práctica. Porque recuerden que allá en qué se innovó y en qué fue lo que se investigó, en las cuentas, en los conceptos, en cuándo se debita, cuándo se acredita. Y acá en el neocontismo va dirigido hacia el valor de la empresa. Y ese valor de la empresa, ¿de qué se genera? De ese valor adicional. La contabilidad trata de las concepciones coordinadas, transformaciones y clasificaciones de valor. El valor es la piedra angular de la contabilidad. Recordando que las funciones de la contabilidad son históricas, estadísticas, financieras, jurídicas, de ordenamiento, de comparación
y de control. Otra de las escuelas económicas, bueno, sucede un avance dentro de la escuela alemana de la economía, en donde se habla de la determinación económica del beneficio y aparecen leyes, teoremas económicos que hoy en día son universalmente válidos, perdón. Y esta escuela alemana se deriva mucho del neocontismo europeo. Sin embargo, nos habla de una economía como ciencia dedicada al análisis de la realidad y no de la deducción de teoremas. Y un desarrollo del conocimiento económico como resultado de los estudios empíricos y no de desarrollos intelectuales o teóricos. Posteriormente, pues este pensamiento también pasa a un periodo dentro de Italia con la Escuela de Economía Sendal de Gino Zappa y la Escuela Patrimonialista de Vincenzo Masi, en donde la Escuela de Economía Hacendal vincula la contabilidad con la economía de las empresas. Y a través de esta, pues se dice que existe una ciencia única con la capacidad de administrar la economía hacendal. Y entre estas, ¿cuál es? La contabilidad. Y dentro de la escuela patrimonialista, la contabilidad tiene por objeto el estudio de todos los fenómenos patrimoniales, jurídicos, económicos, financieros y sociales. Y estudia esas cuentas de patrimonio en sus aspectos estáticos, dinámicos, cualitativos y cuantitativos. Seguida de esta, aparece el neocontismo de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, planteamientos inductivos de Sanders, Hanfeld y Moore. Y dentro de esto se justifica a la práctica contable con el fin de poder construir reglas lógicas frente al producto, frente a la práctica, frente a todo lo que se desarrolla en la contabilidad. Y asimismo aparecen cinco grupos, digamos, de reglas frente al manejo de las cuentas de resultado, frente al proceso de sacar informes financieros. Se empieza a hablar de estados financieros como informes para poder determinar los movimientos de una empresa, para poder establecer de una manera resumida cuáles fueron esos movimientos dentro de un año en una empresa, establecer su situación financiera, sus cambios, mirar si el resultado de las operaciones. Y asimismo, pues aparecen otras justificaciones del por qué la contabilidad es importante dentro de las empresas. Aparece una visión crítica de la práctica contable, es decir, ya la contabilidad no solamente es la que registra, controla de manera cronológica, sino que va un poco más allá. Dentro de esta escuela económica norteamericana aparecen otros autores como Spruce, Monish, Edwards, Bell, Chambers y Stelly, 1963 a 1970, en donde la contabilidad se sustenta sobre una teoría económica y en normas referidas al cálculo del beneficio. Se elaboran los postulados y se empieza a hablar de principios de contabilidad, recordando que hasta hace unos años cada país
tenía unos principios generalmente aceptados de acuerdo a su economía, de acuerdo a su normatividad. Posterior fue que empezamos a hablar de normas internacionales y lo que hoy en día todo el mundo conoce como esas normas internacionales. Sin embargo, cada una de estas escuelas hasta ese momento pues tenían como objeto visualizar, ¿no?, cuál era el camino hacia donde se apuntaba dentro de la contabilidad. Y miren que venimos en cada una de estas escuelas, se empieza a evolucionar, ¿no? Pasamos de esa parte técnica a darle un valor, una importancia, un objetivo dentro de la administración, dentro de la dirección, dentro del control y con el fin de valorar la empresa. Entonces ya tiene más funcionalidades y el pensamiento contable empieza a evolucionar de esa manera. Aparece así las escuelas contemporáneas del pensamiento contable que hasta hoy en día todavía se manejan. Y algunos de autores, algunos pensadores defienden aún estos paradigmas como paradigmas actuales de nuestra contabilidad. Y entre estas está el paradigma de la utilidad, que dentro de los autores está Stambush, 1986, Pichner, 1981, y Tua Pereda, 1989. Este paradigma de la utilidad nos habla frente a ese objetivo de la contabilidad, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cuál es el interés? Y todo lo que se crea, todos los procesos, todos los procedimientos que se tienen dentro de la parte contable, ¿hacia dónde van dirigidos? ¿Cuál es ese enfoque que se hace de las teorías, que se hace de las investigaciones? Y dentro de ese paradigma de utilidad ya se empieza a hablar de esas necesidades de los usuarios. Recuerden que dentro de NIF y las normas internacionales siempre se habla y siempre se dice que el objetivo de esa contabilidad es informar. ¿Y informar a quién? A los usuarios. Porque cada uno de ellos, y hoy en día tenemos un sinnúmero de usuarios, y cada uno de ellos, pues la información que está contenida en la contabilidad la utiliza de acuerdo para lo que necesiten. Los socios, pues para la toma de decisiones, el Estado para la parte de impuestos, los empleados frente a ver su estabilidad laboral, los proveedores, las entidades financieras frente a capacidad de pago, los clientes frente al cumplimiento, frente a la estabilidad. Y aparecen requisitos de utilidad de información, se forman las cualidades de la parte de contabilidad, recordando que a pesar de que la contabilidad es números, esas características de la contabilidad son cualitativas, no cuantitativas. Porque recuerden que lo que se busca es darle una utilidad a esa información, a esos datos. Dentro de... ¿Me iban a decir algo? Sí, profe, qué pena molestarla. Profe, verá, lo que pasa es que me escribió desde Holanda y me dice que se puede presentar ahorita que termine el tema, la exposición del tema de... Sí, claro. ¿Está conectada? Ah, pero no se ha conectado todavía, ¿no? Ahorita le digo que se... Sí, dile que se conecte para que presente. Gracias, profe. Uh-huh. Bueno,
terminemos esta parte del paradigma de la utilidad. Les decía que dentro de este enfoque de la utilidad, pues tiene un enfoque inductivo positivista, que es el que se utiliza para realizar las investigaciones, realizar los estudios. Y básicamente es porque se crean principios y se crean postulados o todas las teorías que se crean con base a este paradigma, a pesar de que se crean de lo particular, se aplican a lo general. Miren, hoy en día tenemos la capacidad dentro de nuestra contabilidad, hablar de una contabilidad internacional, un lenguaje que manejamos en todo el mundo y que en todo el mundo sabemos qué es efectivo y equivalente, qué es una cuenta por cobrar o un instrumento financiero, y que si estamos aquí o en cualquier parte del mundo, vamos a entender a qué se refiere cada uno de estos conceptos. Por eso hay muchos autores hoy en día que dicen que seguimos trabajando aún con este paradigma de la utilidad, porque muchas de las teorías, muchas de las innovaciones que se realizan dentro del área contable, pues en la mayoría van enfocados hacia encontrar el para qué sirve la contabilidad. Y en últimas, cada una de las ciencias que tenemos, pues siempre se busca eso, ¿no? La utilidad dentro de su ámbito, pues en este caso la utilidad para las empresas, para los usuarios, para el mercado mismo. Y dentro de pues han generado diferentes modelos de decisión con capacidad productiva. ¿Por qué? Porque recuerden que esa información contable debe de cumplir ciertas características específicas o las cualidades de la información, que está la misma utilidad, la relevancia, la comparabilidad, la comprensibilidad, oportuna, la materialidad, que sea clara, o sea, hablando de que esos modelos tienen que ser idóneos, y hoy por hoy la contabilidad como herramienta para la administración pues es útil para el control interno, también es útil para la parte de presupuesto aún más, por eso nos da el carácter de predicción. Y dentro de esos modelos de decisión pues aparece el comportamiento como tal del mercado y las incidencias de esas cifras contables y de la información que proporciona la contabilidad dentro de los mercados. Porque si una empresa está bien, si la contabilidad refleja que esa empresa, que esa persona es estable, que tiene ganancias, que es capaz de controlar sus costos, sus gastos, pues nos va a indicar de una u otra manera o va a inferir sobre las decisiones que tome el resto frente a esa entidad. No solamente de los usuarios internos, recuerden, sino desde los usuarios externos. Y de esa manera se le da este enfoque de utilidad a la contabilidad misma. Y como les digo, hasta el momento se sigue hablando sobre este paradigma de utilidad, aunque hay otros autores que defienden otro tipo de paradigmas de decisión legales, porque en últimas obedecemos a una normatividad. Sin embargo, desde el marco conceptual, pues hablamos de un paradigma de utilidad de carácter teológico, lógico, deductivo, en la medida de que su fin básico es informar y informar cualitativamente, dar un valor agregado a esos términos financieros con el fin de que les sirva a cada uno de esos
usuarios. Y hoy por hoy se habla de una regulación contable que también se enfoca y que también apunta a ese paradigma de la utilidad. Miren que aquí tenemos diferentes tipos de paradigmas que hoy en día algunos autores dicen que es el proceso o el tiempo en el que estamos. Sin embargo, se enfocan siempre, o la mayoría tiende a irse por el paradigma de la utilidad. Pero también tenemos paradigmas de las decisiones, porque en últimas se dice que el resultado o para lo que sirve la información contable es para tomar decisiones. Hablamos de un paradigma de ética. Hoy por hoy la ética es un tema que se defiende y dentro de nuestro campo laboral aún más. Recuerden que nosotros como contadores públicos tenemos un código de ética internacional exclusivo para los profesionales contables y que debemos seguir, debemos hacer uso de estas normas con el fin de que la información contable sea clara, oportuna, libre de sesgo y que cumpla las características de esa misma información y sobre todo con una característica que es la confiabilidad. Un paradigma de la sociología, no olvidemos que la contabilidad es una ciencia de carácter social. ¿Social por qué? Porque hablamos y tratamos con individuos y estamos supeditados a ese pensamiento subjetivo de cada uno de ellos frente a esa toma de decisiones que se realiza. Este paradigma de la sociología se enfoca como el bienestar social, ¿no? ¿Qué es lo que hace la contabilidad por el entorno y por el ser humano mismo? Hoy por hoy hablamos de contabilidad social, de contabilidad ambiental, otro tipo de contabilidades que se enfocan mucho a la parte social y al ser humano. Y nos dice que la contabilidad brinda ayuda para realizar este tipo de actividades. Tenemos también un paradigma de la economía frente a la valoración y la evaluación que se hace de cada una de las entidades y de las empresas. Recordando que en últimas este paradigma de la economía se asemeja mucho a esa etapa de las escuelas económicas y del neocontismo, hablando mucho de que en últimas lo que estudia la contabilidad es la manera en cómo generar un valor agregado para cada una de las empresas. Bueno, terminemos aquí, ahorita seguimos con la segunda parte, creo que ya casi termino, pero iniciemos con la exposición, Yolanda. Listo, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Qué pena, profe. Tranquila, no te preocupes. A ver, ahorita voy a... Espérame, dejo de compartir. Ya. Listo, ahí ya puedes compartir. Bueno, profe, espérame un ratito. Ahí están viendo mi pantalla. No, todavía. Ahí ya. Listo. Bueno, profe. Buenas tardes, compañeros y profesora. Y pues ya todos me conocen, mi nombre es Yolanda Zambrano. Y pues el tema que a mí me ha tocado exponer es sobre la escuela controlista o materialista. Ay, pero no baja eso. La escuela controlista pone en especial énfasis en el carácter económico de la disciplina contable,
al centrarla en un estudio de control de la hacienda. Clasifica como gestión, dirección y control, siendo el papel de la contabilidad que ejerce el control de la riqueza. Los italianos antes fueron los primeros que elaboraron la elaboración de las teorías más las ciencias, ¿no? Basándose en una relación entre la contabilidad y la administración empresarial. Esto siempre van de la mano porque pues siempre se habla de la contabilidad, de una organización y de un control, que siempre tiene la contabilidad. ¿Quién fue el principal fundador? El principal fundador fue Fabio Vesta. Él nació en Tregli en 1845 y murió en Treviso en 1922. En 1872 fue nombrado como profesor de la contabilidad en la Escuela Superior de Comercio de Vigencia y cargo que desempeñó hasta 1918. Fabio Vesta estructuró la teoría llamada teoría positiva de costos y fue creador también de las cuentas valores. En la escuela contralista con Fabio Vesta define el patrimonio como un conjunto de bienes o fondos valores, es decir, lo analiza desde el punto de vista económico. Ya lo había mencionado anteriormente, su principal objetivo es el control económico de la riqueza hacendal. Pone en especial énfasis en el carácter económico de la disciplina contable, al centrarse en el estudio y control de la hacienda a través de su análisis o de su definición valores, a lo que se le abre una cuenta o la que se le abre una cuenta. Se distingue en tres fases: gestión, dirección y control. Siendo el papel de la contabilidad, ejerce el control de la riqueza, por lo tanto la contabilidad y el control económico son muy importantes, ¿no? Pues igual todas esas tres fases se cogen de la mano para una buena gestión en cuanto a una empresa. Los principales aportes es conceptualización de los elementos patrimoniales y contabilidad de sus movimientos. Estudio y control de las empresas es como el segundo aporte, y el tercer aporte es la visión económica administrativa del patrimonio. Listo, gracias, profe. Espero que haya sido entendido lo que yo expliqué hace un ratico. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, como les decía hace un rato, pensamiento contable y todos los cambios que ha tenido la contabilidad hasta el momento, pues nos han posicionado o se han ido adaptando de acuerdo a las necesidades de los usuarios y de acuerdo a lo que el mundo ha empezado a exigirle a la contabilidad. Por eso les decía hace un momento que después de esas escuelas clásicas que fueron las que ustedes expusieron y pasar hasta las escuelas del neocontismo, en donde siempre se hablaba del valor de la empresa, y posterior a ese valor de la empresa ya llegamos a una etapa contemporánea y finalmente pasamos a estos paradigmas. Y aparte de escuelas, paradigmas, también tenemos programas de investigación contable. Y cada uno de estos tres grupos lo que hacen a la contabilidad es brindar como ese camino de qué es lo que se hace dentro de la contabilidad, para qué sirve y en qué se fundamenta la contabilidad.
Y hoy en día, pues, por efectos de que la contabilidad tiene diferentes facetas y es multidisciplinaria, pues miramos que tiene muchos campos y muchos puntos de vista. Pero hasta hoy, esas escuelas clásicas o las primeras que surgieron, que nacieron, hasta hoy hay muchas cosas que aún manejamos, que aún llevamos y aún más con esta parte de los paradigmas que se empezó a innovar y se abrieron muchos paradigmas dentro de la contabilidad, porque aquí tengo como los más representativos, digamos, pero hay otros tipos de paradigmas y distintos enfoques en los que se le busca a la contabilidad. Pero cada uno de estos, tanto las escuelas de pensamiento contable, los paradigmas de contabilidad, los programas de investigación contable, pues se centran en un punto, y es en explicar a la contabilidad como una ciencia. Porque dentro de cada uno se ha logrado generar conocimiento, se ha generado realizar procesos de investigación. Con enfoques diferentes, sí, porque en cada etapa hemos tenido enfoques diferentes. Y con base a esos enfoques es que se ha desarrollado la investigación, pero está todavía y aún se sigue. Pero les digo que hoy en día temas de investigación dentro del área contable hay muchos. Primero porque a veces la investigación dentro de la contabilidad es muy baja. Y a veces se tocan temas, se quieren iniciar, pero cuesta un poco como seguir dentro de esos procesos de investigación. Pero aún así nos sitúa a la contabilidad como ciencia capaz de generar conocimiento, capaz de diseñar e innovar en formatos, en procesos, en procedimientos. Y eso se dio y se vivió mucho cuando entraron las normas internacionales. Porque tener la capacidad de universalizar la ciencia como tal, se tuvieron en cuenta muchos aspectos que permitan bajo unos mismos modelos poder estructurar y poder diseñar los modelos contables para todos los países, aun cuando hoy en día sabemos que hay países que tienen más estabilidad económica, hay otros que menos, hay unos que producen más, otros que producen menos, o sea, a pesar de esa diferencia que se puede visualizar dentro de cada uno de los países, aún así la contabilidad ha logrado adaptarse a esas economías, a esas formas y sobre todo a esas necesidades. ¿Pero por qué? Porque hablamos de una contabilidad como ciencia, dentro de la cual como objeto está el estudio de la estructura financiera de la empresa, que recuerden que eso es lo que yo puedo visualizar dentro de la información o dentro de los estados financieros. Y asimismo hablamos de una ciencia contable con un método que se dirige hacia el ciclo contable para elaborar esos informes, para elaborar esos estados financieros, o sea, el proceso, el paso a paso que me lleva a generar la información. Dentro del carácter científico de la contabilidad, como lo miramos en la anterior clase, pues hay diferencias, el uno que sí, el otro que no. Sin embargo, Cañivano nos dice que reunir un conjunto de hipótesis básicas, todo entramado sobre el que ha de descansar un sistema contable, sea el tipo que sea, no es tarea fácil. Y en la inevitable síntesis hay que prescindir de ciertas matrices, cuya graduación es un orden de importancia, reviste ciertas características subjetivas.
Bir, una teoría positivista de la contabilidad es una teoría que explica por qué la contabilidad es lo que es, por qué los contadores hacen lo que hacen y qué efectos tienen estos fenómenos sobre la gente y la utilización de los recursos. Estos dos postulados nos muestran de por sí el carácter científico de la contabilidad al decirnos qué explica, qué hace y sobre todo porque siempre va en búsqueda de un nuevo conocimiento y de poder decir por qué. Los elementos de la ciencia son la teoría, la práctica, el método, las técnicas. Y la contabilidad en últimas tiene teoría, tiene práctica y dentro de la práctica tenemos mucha. Método igual. Técnica mucho más. Nos componemos de esa práctica y de esa técnica. Sin embargo, dice, no todos los expertos coinciden en que la contabilidad sea una ciencia. Por ejemplo, para Barr, la contabilidad es un método de representación cuantitativa. Para Mitch, la contabilidad tiene un carácter científico, pero no es una ciencia. Para Kung, la contabilidad es una ciencia y no una disciplina. Kuhn es el padre de los paradigmas. Fernández Pilar, la contabilidad es una disciplina económica científica. Para Capdevila, la contabilidad es una ciencia que regula el patrimonio. Y miren que cada uno de estos postulados, ¿de dónde vienen? Producto de esas escuelas clásicas y que posteriormente fueron evolucionando, pero son las mismas. Para Pifarre, la contabilidad es una ciencia económica empírica. ¿Por qué empírica? Porque somos prácticos. Y se basa desde la experiencia. Y por eso dentro de la contabilidad hablamos de ciclos contables, porque es cíclica, porque siempre se obedece a un comportamiento de que si mi empresa es comercial, pues ¿qué hay? Ventas, compras, gastos de nómina, bueno, los mismos gastos. Entonces, por eso se habla de una ciencia económica empírica, basada en esa experiencia y en ese ciclo de cada uno de los procesos contables. De esa manera, la contabilidad pues se ha forjado, ¿no? Y ha llegado a posicionarse dentro del carácter científico. Hoy por hoy las investigaciones, para realizar investigaciones dentro del área contable, se utiliza el método científico. Se formula las hipótesis y se ciñe a un proceso específico que permite generar de una u otra forma un nuevo conocimiento y reforzar pues sobre todo las bases que hoy por hoy tenemos de lo que es y de lo que hace la contabilidad. Recuerden que tanto las escuelas de pensamiento contable como esas paradigmas y los mismos programas de investigación, pues lo que hacen es como generar a la contabilidad un proceso, ¿no? Evolutivo frente a lo que se puede deducir con el fin de desarrollar un modelo de contabilidad
que sea al 100% científico, objetivo y que cumpla con características específicas, convirtiendo pues a la disciplina, convirtiendo a la contabilidad, convirtiendo al profesional en una ciencia, en una disciplina, en una técnica social e integral con altos índices de adaptabilidad a la realidad que se rodea. La contabilidad pues se ha generado o es un tema y una ciencia que hemos manejado desde hace varios años atrás. Recuerden que el hombre siempre ha tenido esa necesidad de poder conocer, que tiene desde que aparece la propiedad como tal, siempre tiene esa necesidad de saber qué es de él, qué produce, de conocer. Y a partir del siglo XV, que empieza a crearse la primera escuela, que es la contista, desarrolla un mecanismo de cuentas en forma metodológica, que es lo que hoy conocemos como partida doble, pero en el transcurso de la historia han participado de manera directa en la implementación de la contabilidad otras escuelas con aportes como la lucha para poder conseguir la objetividad de la contabilidad, cómo separar los intereses de la empresa con el objeto de la contabilidad, que recuerden que la contabilidad no solo sirve ni tampoco solo se utiliza dentro de la empresa, sino que va más allá. Cómo introducir nuevos conocimientos de economía con la aparición de fenómenos como la inflación, el desarrollo acelerado de las economías, tecnologías y la misma globalización. Y por último, pues enfocado siempre a encontrar la importancia del manejo de la información dentro de una organización. De estos depende, ¿no? En gran medida, qué es lo que se busca, qué es lo que se requiere dentro de la contabilidad, pues para posicionarse como una ciencia, como tal. En la medida que hemos avanzado dentro de la historia, pues han sido un sinnúmero, digamos, de conceptos, de búsquedas que se han realizado dentro de la contabilidad. Incluso los procesos de educación para los profesionales contables pues también han empezado a cambiarse, a estructurarse, pues con el fin de que surja, ¿no? Algo dentro de esos procesos de educación y pues que se esté a la vanguardia de cada uno de los cambios que puedan suceder. Es así como esas escuelas, esos paradigmas, pues van enfocados y apuntan siempre hacia sacar ese carácter de ciencia de nuestra contabilidad. Hoy por hoy, pues todas esas escuelas todavía nos han dejado o nos han enseñado una parte de lo que manejamos dentro del proceso. Y en especial esas escuelas clásicas son las que fundamentaron, porque esas están antes de nuestra teoría de partida doble, durante la teoría de la partida doble y posterior a la teoría de la partida doble. Entonces se vivió o es donde se nota más ese cambio frente a los enfoques que se le dan a la contabilidad. Y vuelvo y repito, como no hemos cambiado de teoría, seguimos trabajando con esa teoría de la partida doble, pues hay muchas cosas de esa escuela
que se han quedado y que se siguen trabajando y hoy en día nos siguen sirviendo para todo lo que tiene que ver con el manejo de la contabilidad, la formación misma dentro de la contabilidad. No sé si tengan dudas, preguntas referente a este tema. ¿Alguna duda? Bueno, toda la que hoy en día se visualizan dentro del manejo de la contabilidad, pues obedecen muchos estas, a estas escuelas que en algún momento se han posicionado, ¿no? Y frente a los modelos que se formaron como a partir de estas escuelas, pues siempre van dirigidos hacia el comportamiento del mercado, hacia la conducta de la empresa, hacia las normas, hacia comprender qué es lo que pasa o qué es lo que sucede dentro de cada una de estas. Eso era pues en cuanto a las escuelas de pensamiento contable, lo que ustedes expusieron y como para complementar el resto de escuelas y la parte de los paradigmas que nos hacía falta ver. Entonces, no sé si tengan preguntas, no creo que ese era el tema que teníamos para hoy. Ya para la siguiente clase, pues continuaremos con el resto de temas. Espérenme, déjenme, llamo lista. Dani, Maribel, Mario, Yolanda y Juliana. Listo, chicos. Hasta aquí terminamos. Nos vemos el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana. ¿Listo? Muchísimas gracias, profe, igualmente A ustedes, muchas gracias.